buenas noches. Nosotras somos dos con todo en este especial navideño. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, más bien martes 24 de noviembre. Muchas gracias por estar con nosotras. ¿Cómo estás, Mon? ¿Qué tan navideña? Más que tú, Dul, porque acabas de decir noviembre. Todo el mes estuvimos así. Si no era yo, tú es que no quieres que se acabe el año, ¿verdad? Caray. Pues sí, no, ya. Pues sí, ya aunque no queramos, ya falta nada. Faltan unos días. Pero precisamente es un buen momento para que hagamos una especie de recuento, de repensar. De reflexión. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses, en el último año con Morena? El partido que este año, pues, se consolidó como el más votado a nivel nacional, ya gobierna la mayoría de las entidades y bueno, ya suma 2 presidencias de políticos emanados de este partido. Entonces, pues yo creo que sí es importante hacer esta reflexión. En efecto, Mon, el día de hoy, martes 24 de diciembre, vamos a hacer una reflexión, una recopilación sobre este partido. Bien lo decías, ya se expandió casi en las 32 entidades y además, acuérdense, recuperó su mayoría calificada en el Congreso, tanto Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esta mayoría que alcanzó a través de sus aliados, el PT y el Verde, pues como ustedes lo vieron a lo largo de esta legislatura, les permitió aprobar ya casi la mayoría, de totalidad de estas 18 reformas estructurales que había enviado el entonces presidente López Obrador en febrero pasado en el marco del aniversario de la Constitución. Precisamente, entre otras, pues la tan polémica reforma judicial. El próximo año ya estaremos viendo las elecciones de juzgadores y también, aprovechando esta mayoría, también aprobaron las que ha enviado ya la presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo, las que han sido en materia de igualdad, de equidad de género. Mon, además de todo este trabajo legislativo que han aprobado estas reformas constitucionales, por ahí la necesidad de la mayoría calificada y a pesar de las críticas de la oposición y de las impugnaciones, también hablemos de la dirigencia como tal, porque este año 2024 hubo una renovación en la dirigencia nacional de Morena y además un relevo generacional. Ya bastante se ha dicho al respecto. Luisa Alcalde llega como dirigente nacional, una Luisa Alcalde que fue cofundadora no solo del partido, sino del movimiento social desde pues pequeña, al ser hija de 2 también políticos de izquierda, particularmente Luján, que también en su momento estuvo en la dirigencia de Morena. Después, Carolina Rangel, ella es secretaria general y viene además a romper esta, digamos, centralización porque viene de Michoacán y también trae ahora este tema de la dirigencia en la Secretaría General. También Andrés López Beltrán como secretario de organización, operador, quien dio el mensaje cuando concluyó esta gira que tuvieron a nivel nacional, y también Camila Martínez como secretaria de comunicación, que es la más joven dentro de toda dirigencia de Morena renovada. Acuérdense que la meta que se puso Morena, esta nueva dirigencia, es tener 10 millones de militantes, con lo cual sería el partido con más militantes no solo en México, sino en América Latina, así lo han dicho, y se atreven a pedir o a querer 10 millones por el argumento de que, justo lo decías, Morena fue el partido más votado junto con el PT y el Verde en junio de 2024. Entonces, si más de 35 millones de mexicanos y mexicanas votaron por el proyecto de Morena, entonces creen posible tener 10 millones de militantes. Duli, también es importante recordar que otro de los objetivos de esta gira que realiza la nueva dirigencia es la de credencializar a las y los militantes, y también lo que han destacado es que se realizó para armar comités seccionales. Con eso, pues, mantenerse más cerca de la militancia. También, pues bueno, destacan, por ejemplo, que para el próximo año, en el 2025, se van a centrar, por ejemplo, en Durango y en Veracruz. Ahí están pensando cómo se designarán las presidencias municipales. Y
y eso pues va a implicar cambiar el modelo de selección de estas candidaturas. Por eso esta necesidad de realizar una gira a nivel nacional y reforzar pues el padrón que tienen. Así es, Mon, pero no todo ha sido expansión de poder y aprobación de reformas constitucionales y renovación de dirigencia. También ustedes lo han visto, el partido en el poder pues ha presentado pues, ¿cómo decirlo?, conflictos internos, diferencias entre ellos, y la mayor fue justamente pues hace unos días en este mes, Mon, lo dimos en este espacio, el tema de los intercambios de señalamientos entre los dos líderes parlamentarios, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, señalamientos que derivaron en una reunión privada en Palacio Nacional, donde estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no hubo, digamos, documentos que lo probaran, llamadas fotografías, pero también estuvo y se vio llegar a el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, encargada de, pues, justamente plantear el orden en el país, y por supuesto los dos implicados, hubo fotografías de por medio, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí íbamos, y justo en esos días, Mon, hubo un desayuno que invitaron a la fuente que cubre Morena por parte de la dirigencia. Cuéntanoslo todo. Sí, pues a raíz de esta reunión, en este encuentro con la prensa de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, bueno, ahí se confirma que a esta reunión asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, también la presidenta Claudia Sheinbaum, como bien comentas, y algo, Dul, que llama la atención de ese encuentro, de esta información ya confirmada, es que el llamado que hace la presidenta Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal, al diputado, y al senador Adán Augusto López, es a tener la cabeza fría, sobre todo porque se trata de políticos con una larga experiencia, y políticos que llegaron al cargo en el que están después de pasar por un proceso de selección interno. Recuerden que tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal compitieron en 2023 por ser las personas que representarían a Morena en la elección presidencial. Al final pierden la encuesta interna, pero después de este proceso es que son designados al Senado y a la Cámara de Diputados. Bueno, en este encuentro que tienen la presidenta de México, la dirigente de Morena, la secretaria de Gobernación, los legisladores Adán Augusto López y Ricardo Monreal, ahí lo que se planteó, según confirmó la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, es que no se le pidió a Adán Augusto López desistir de las denuncias por posibles irregularidades en el Senado, sino que se planteó que si tienen pruebas, si hay evidencia de alguna irregularidad, tienen que hacerse estas denuncias, porque de no hacerlo se volverían cómplices de un posible desvío de recursos. Esto es importante, Dul, porque el llamado era a no nada más a mantener la unidad, sino bueno, si hay irregularidades, que se llegue hasta el final, que se sancione a quien se tenga que sancionar. Vamos a escuchar qué comentó la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, el 17 de diciembre. Pero nosotros lo que hemos venido estableciendo es que entendemos que pueda haber inconformidad de parte de algún compañero o compañera de Morena, como lo ha habido. Ya la propia presidenta y nosotros compartimos que no es una decisión que nos compete, pero que si de haber estado en esos zapatos, pues no hubiéramos tomado esa decisión. Pero que nosotros tenemos también mecanismos para poder presentar ese tipo de inconformidades, de considerar que fueran contrarios a nuestros estatutos o a nuestros principios básicos. Eso es válido y hay procedimientos para que se pueda establecer con objetividad
elementos que nos puedan llevar en su momento a determinar si hubo o no un incumplimiento a nuestros principios básicos, pero no a priori, no simplemente por opinión personal, sino a través de estos procedimientos que nosotros mismos definimos que son los procedimientos para abrir, en todo caso, un espacio de investigación. Entonces, en ese sentido, ya lo decíamos ahora que nos preguntaba Erika, lo mismo, ¿qué sucede si se considera que alguien hace una actuación o tiene una actuación contraria a nuestro decálogo? Bueno, pues ese es el procedimiento. Entonces, no significa, como algunos lo han dicho, de hacerse de la vista gorda y que no pase absolutamente nada. No, tenemos toda la intención de que se trate de una comisión activa, que esté constantemente, no solamente a partir de denuncias, sino incluso de oficio, abriendo este tipo de procedimientos de vigilancia. Y no es una cacería de brujas para nada, pero sí es mecanismos que nos ayuden a nosotros a que se proteja la actuación de nuestras autoridades frente a los principios y estatutos de Morena. Entonces, no hubiésemos tomado esa determinación, es una determinación que ella ha insistido en que fue una decisión correcta, y en ese sentido, pues, si hubiese una diferencia de cualquier compañero militante, está en todo su derecho de poder cuestionar. También está el llamado a que las diferencias se resuelvan de otra manera, es decir, no exponiéndolas como fue el caso desde el Pleno del Senado, pero también planteó la dirigente de Morena que esto podría ser un ejemplo para otras cuestiones, otras problemáticas que puedan encontrarse durante estos meses a nivel estatal. Lo que plantean es hay que agotar todas las instancias de diálogo. Pero también algo que se le cuestionó a la dirigencia de Morena es qué pasa con casos tan polémicos como el nombramiento del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, vinculado a proceso y detenido por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa relacionados con el caso Odebrecht. Recuerden, él fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el gobierno de Campeche, que encabeza a la morenista Laida Sansores. La dirigente de Morena reiteró lo que ya había comentado la presidenta Claudia Sheinbaum, que ellas no habrían tomado esa decisión, pero lo que sí harán, Dul, es escuchar la exigencia que tienen otros militantes del partido que no estén de acuerdo con este nombramiento. Vamos a escuchar qué comentó también el 17 de diciembre la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde. Condenado, pero nosotros lo que hemos venido estableciendo es que entendemos que pueda haber inconformidad de parte de algún compañero o compañera de Morena, como lo ha habido. Ya la propia presidenta y nosotros compartimos que no es una decisión que nos compete, pero que sí, de haber estado en esos zapatos, pues no hubiéramos tomado esa decisión, pero que nosotros tenemos también mecanismos para poder presentar ese tipo de inconformidades, de considerar que fueran contrarios a nuestros estatutos o a nuestros principios básicos. Eso es válido y hay procedimientos para que se pueda establecer con objetividad elementos que nos puedan llevar en su momento a determinar si hubo o no un incumplimiento a nuestros principios básicos, pero no a priori, no simplemente por opinión personal, sino a través de estos procedimientos que nosotros mismos definimos que son los procedimientos para abrir, en todo caso, un espacio de investigación. Entonces, en ese sentido, ya lo decíamos ahora que nos
preguntaba Erika, lo mismo, ¿qué sucede si se considera que alguien pues hace una actuación o tiene una actuación contraria a nuestro decálogo? Bueno, pues ese es el procedimiento. Entonces, no significa, como algunos lo han dicho, de hacerse de la vista gorda y que no pase absolutamente nada. No, tenemos toda la intención de que se trate de una comisión activa, que esté constantemente, no solamente a partir de denuncias, sino incluso de oficio, abriendo este tipo de procedimientos de vigilancia. Y no es una cacería de brujas para nada, pero sí es mecanismos que nos ayuden a nosotros a que se proteja la actuación de nuestras autoridades frente a los principios y estatutos de Morena. Entonces, no hubiésemos tomado esa determinación, es una determinación que ella ha insistido en que fue una decisión correcta, y en ese sentido, pues, si hubiese una diferencia de cualquier... Bueno, y hay que recordar también que en diciembre María de los Ángeles Huerta, exdiputada e integrante del Observatorio Ciudadano de Candidatos y Legisladores de Morena, contó aquí, sin embargo, al aire, a Obed Rosas y a Perla Velázquez en Café y Noticias, que este observatorio se creó para detectar a los perfiles de Morena que cometan, por ejemplo, irregularidades o que estén señalados por casos de corrupción. Eso por un lado. Pero también en los últimos meses, Dul, supimos del movimiento Construyendo el Segundo Piso de la Transformación, que impulsa el diputado morenista Ramírez Cuéllar. Este movimiento, también les hemos hablado a ustedes aquí en Dos con Todo, está encabezado no solo por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, sino también por políticos del partido aliado, el Partido Verde, como el exgobernador y expriista Erubiel Ávila, pero también ya se anunció, se confirmó por Ramírez Cuéllar, que sumará en los próximos meses a políticos de otros partidos, como de Movimiento Ciudadano. En ese entonces nosotros les comentábamos de qué se trata. Es un movimiento que surge dentro del partido, a pesar de que dentro están prohibidas las corrientes. Bueno, lo que comenta la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, es que no se trata de eso, sino se está invitando con este tipo de movimientos a más personas a sumarse al partido, porque, bueno, están abiertos a escuchar distintas posturas. Vamos a escuchar qué es lo que comenta sobre este movimiento que sigue tomando fuerza, y regresamos.
justamente en este contexto, Mon, el 12 de diciembre nuestra compañera Romina Gándara en Sin embargo MX, el portal, también pues en video, Sin embargo al aire, publicó al respecto. Es una nota que se llama Nuevos izquierdistas impresentables del PRIAN infiltran a Morena en los estados. Voy a leerles parte de este texto de nuestra compañera Romina Gándara. La incorporación de personajes del PRIAN o figuras polémicas a gobiernos de Morena ha generado reclamos en la dirigencia nacional del partido, que ha reconocido no contar con los mecanismos para llamar a rendir cuentas a funcionarios emanados de ese partido para explicar estas incorporaciones. Sin embargo, estos casos no solo ocurren en la administración pública. Las propias dirigencias de Morena en cada una de las entidades han permitido que lleguen cuadros de otros partidos para desplazar a los propios fundadores, según han denunciado desde hace tiempo las bases del partido. Las inconformidades en las entidades han generado reclamos a las dirigencias desde hace un par de años, reclamos que se intensificaron durante las precampañas y campañas del proceso electoral pasado, del que hablabas en 2023, y que ahora resurgen, pero en esta ocasión hacia la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por ejemplo, luego de decidir sumar a su gobierno al panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien, aunque fue liberado con un brazalete electrónico, sigue en un proceso penal por el delito de corrupción y está relacionado con Emilio Lozoya, en este caso de Odebrecht, y que ratificó ese nombramiento a pesar de los señalamientos. Dice Romina, lo cierto es que los reclamos hacia Morena y sus dirigentes por la incorporación de estas figuras polémicas se han vuelto un ir y venir, un asunto cíclico y cada vez más recurrente. Ahora están concentrados en el caso de Jorge Luis Lavalle, pero hace apenas un par de meses ocurrió algo similar con el actor y bailarín Sergio Mayer, quien, después de haberse alejado de la 4T al no lograr su reelección y además desatar críticas contra el movimiento, regresó a Morena hasta con premio, con una diputación plurinominal. Otro caso emblemático fue el del exclavadista Rommel Pacheco allá en Yucatán, cuya incorporación a Morena incluso provocó conflictos entre los morenistas de esa entidad luego de provenir de Acción Nacional. En el caso de Mayer, incluso en ese momento, Citlali Hernández, todavía secretaria general de Morena, responsabilizó de esa decisión al entonces líder morenista Mario Delgado, hoy secretario de Educación. En ese momento, la defensa de esta decisión por parte de la dirigencia desató una serie de críticas al monero Fisgón. Acuérdense, también ha ocurrido este año. En algunos estados hay casos similares en que la inclusión de expriistas, expanistas o figuras que no han sido afines a los principios de la 4T han generado movilizaciones de simpatizantes de Morena inconformes por las decisiones de las dirigencias en la elección de sus candidatos. Dulce, por ejemplo, Romina Gándara nos recuerda en ese texto que en Durango al menos 2 figuras del PRI incorporadas a Morena desataron críticas. Estamos hablando de Marina Vitela Rodríguez y Otniel García Navarro, quienes han obtenido cargos como diputada federal y diputado local plurinominal respectivamente. Mientras que en Quintana Roo, la senadora de Morena, Maricruz Carrillo Orozco, una de las fundadoras del Movimiento Regeneración Nacional, en ese estado denunció públicamente desde marzo del 2024, la exclusión de la base y los fundadores del partido de los puestos de elección popular. De acuerdo con sus declaraciones que fueron recogidas en ese momento por la prensa local, ella acusó que los cargos se otorgaron a personas ajenas que simplemente van cambiando de puesto en puesto sin tener un arraigo real en el partido. Mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, persiste el descontento entre los miembros de Morena por la reelección de Cruz Pérez Cuellar, un expanista que luego emigró a Movimiento Ciudadano y que después se fue a Morena, partido con el que logró ser alcalde. También hubo un caso en Tabasco, ahí la Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena lideró varias manifestaciones y protestas en las que denunciaron la sistemática exclusión de las bases en la selección de candidatos del partido en el proceso electoral pasado, mientras que en Guerrero, simpatizantes de Morena, encabezados por Silvestre Arizmendi, Seferino Gómez y Antonio Helguera, acudieron a finales de febrero a la sede del Comité Ejecutivo Nacional para manifestar su inconformidad por la designación de candidatos en estos comicios. Un caso también que se repite en Puebla, en Veracruz y en Baja California, por ejemplo, donde incluyeron a Nancy Sánchez Arredondo, exdirigente del PRI,
para ser diputada electa. Ahí está la información amplia y detallada a nivel estatal de Romina Gándara. Y justamente, pues en el marco de esta gira que hace Morena a nivel estatal para pues plantear una ruta de reestructura y de reajuste a Morena, esta credencialización que planteabas, y precisamente ante los señalamientos de pues estos chapulines dentro del partido y desplazando pues a los que han estado ahí, a los cuadros, platicamos con la secretaria de Comunicación, Camila Martínez. Ella, justamente en esta parte en que se le cuestiona cómo Morena va a blindarse de estos chapulines, pues ella dice que más bien no, que Morena no está cerrada a ningún perfil proveniente de cualquier partido, siempre y cuando cumplan el decálogo de Morena. Y yo te había pasado un tuit, pero dices que tú lo traes presencial, físico. Sí, porque lo compartieron ese 17 de diciembre en la reunión que tiene la dirigencia de Morena con la prensa. Y lo tenemos aquí. A ver, muéstralo. En grandote y en impreso. O sea, esto, de acuerdo con la secretaria de Comunicación, Camila Martínez, se le fue repartiendo a los diferentes dirigentes de Morena a nivel estatal, precisamente bajo esa premisa. Así es, y es una carta compromiso. Dice: yo, un espacio para poner tu nombre y tu apellido, tu cargo, te identificas como autoridad de Morena, emanada de Morena, y después viene un llamado a comprometerse, ¿no? Dice: me comprometo a regir mi conducta bajo los siguientes 10 principios. A ver, no sé si quieres tú destacar alguno. A ver, un ejemplo, man. Yo, Sergio Mayer, autoridad emanada de Morena, me comprometo a regir mi conducta bajo los siguientes 10 principios. Voy a leer los primeros 5. Las y los servidores públicos de Morena se deben al pueblo y deben ser leales a él. Atienden sus reclamos en audiencias públicas semanales. Se cuenta con un plan de austeridad republicana, esto en mayúsculas, que incluye erradicar privilegios de las y los funcionarios. Ningún funcionario gana más que la presidenta de México. Somos demócratas. Cuando existe duda, conflicto o alguna decisión difícil, se consulta al pueblo. 4. Se informa de manera periódica y con absoluta transparencia el destino de los recursos públicos. 5. Y justamente creo que es el más importante si se toma en cuenta lo que hemos estado platicando. 5. La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla, que es la lectura de esto. No hay cabida al nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo ni a los aviadores. Sí, Dul, y mira, seguimos con el 6º compromiso, que es que en los equipos de gobierno haya el mismo número de hombres y mujeres y que se les dé oportunidad a las juventudes. Otro compromiso: los recursos públicos, la inversión pública en infraestructura y programas siempre estén enfocados en las y los que menos tienen. El 8º, los servicios públicos se fortalecen y mejoran, no se privatizan. También se respeta la naturaleza y las reservas naturales por encima de intereses privados. El compromiso 9, en ningún caso la policía se utiliza para reprimir al pueblo y hay una línea divisoria con el crimen organizado. El compromiso número 10, el poder se ejerce con humildad. No hay espacio para banalidades. Pues sí, es importante traerlo aquí, a compartirlo con todas y todos ustedes, pues porque nos sirve también para ir siguiendo durante este sexenio, estos nuevos gobiernos que inician, pues qué tanto se cumplen, ¿no? Me llamaba la atención, por ejemplo, se respeta a la naturaleza y las reservas naturales. Bueno, vamos a ver también cuántos gobernadores y gobernadoras respetan realmente este decálogo. Pues ya está. Y justo lo leímos porque, repito, la secretaria de Comunicación, Camila Martínez, dijo: Morena no está cerrado a ningún perfil. Por ejemplo, ahora que hemos visto a una Erubiel Ávila, a un Alejandro Murat, si bien no en Morena, pero sí dentro del movimiento a través del Verde, no se cierran a nada de eso siempre y cuando cumplan con los 10 mandamientos, el decálogo para autoridades emanadas de Morena.
Bien, pues los dejamos justamente con esta conversación que tuvimos para este especial. Pues justo a partir de esa experiencia, Camila, y en general, quisiera preguntarle cómo vieron el recibimiento de la gente de esta ruta de reorganización que ustedes denominaron. Pues la verdad es que muy bien. En todos los estados, fíjate, recorrimos en poco más de un mes y medio los 32 estados de la República. Fueron cerca de 120,000 personas que asistieron a estos encuentros con el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Y pues la verdad es que muy emocionante porque pues fue el reencuentro, ¿no? Después de la elección de 2024, donde la gente pues le dio su confianza a nuestro proyecto. 37 casi millones de votos a la presidenta de la República, la mayor parte de las presidencias municipales, mayoría calificada en Cámara de Diputados, mayoría en el Senado. Y bueno, ahora reencontrarnos pues con una ruta de reorganización que creo yo que es muy importante, ¿no? Porque creo que tenemos ahora una propuesta de regresar al origen de cómo inició Morena. Fíjate, Dulce, tú te acordarás que Morena no empezó como un partido político, Morena empezó como un movimiento, ¿no? Cuando hubo un hartazgo, un cansancio de la gente de pues, la política tradicional, ¿no? De los partidos políticos de siempre, lo que empezó a surgir en las calles fue un movimiento que empezó a construir debates, que empezó a tener reuniones, que empezó a generar brigadas de casa por casa, con la idea de que se podía construir pues un movimiento que fuera mucho más digno de la política, ¿no? Y entonces empezamos a ver por ahí del año 2014 cómo se empezaron a organizar en todo el país en el movimiento de la regeneración nacional, que ya se convertiría más tarde en partido político, ¿no? Entonces, creo que es importante que regresemos a esa parte de origen. Ahora tenemos el reto y fue un poco lo que fue a anunciar la dirigencia nacional a todos los estados de reafiliar ahora con el reto de 10 millones de personas, ¿no? Volver a las calles, volver a estas brigadas, volver a estas que se llamaban casas del movimiento, que básicamente era que de manera completamente voluntaria, sin un interés personal, la gente ponía su propia casa para que el movimiento pudiera generar pues estos espacios de reflexión, de concientización, de formación. La gente aprendió a formarse en temas de promoción, de defensa del voto, ¿no? Y creo que es volver a la esencia. ¿No? Que en estos años nuestro partido pueda volver a esos principios que se tuvieron en un inicio, ¿no? Y bueno, pues con eso continuar avanzando en un proyecto democrático ahora para 10 millones de personas. Camila, durante esta gira, ¿recibieron algún tipo de comentario o inconformidad por el tema de la integración de políticos de otros partidos? Fíjate que nosotros lo que hicimos fueron unos buzones en todos los eventos de los estados, ¿no? Donde la gente podía dejar tanto preguntas como comentarios, como sugerencias, podían contarnos un poco de cómo se vive Morena en cada uno de sus estados de la República, y estos mismos que tenían comentarios de todo, los estamos procesando, ¿no? Para que nosotros también sepamos cuáles son las condiciones en las que está avanzando el partido político en cada una de las regiones, ya en lo local, digamos, ¿no? Y algunos de estos comentarios que puedas rescatar. Pues bueno, muchos era de la falta de espacios que había, ¿no? Por ejemplo, para diálogos de la militancia, ¿no? Parte de lo que decían era, bueno, nosotros queremos aportar al movimiento. Mucha gente que decía que en los procesos pasados, si bien habían asistido por ejemplo, el último proceso que tuvimos de afiliación fue en 2022, junto con la elección de consejeras y consejeros,
pues algunos no tenían su registro oficial, ¿no? Entonces, creo que hay un ímpetu de la gente por participar, ¿no? La gente quiere estar en la discusión de los estatutos, quiere estar en las discusiones de cuál va a ser la ruta de nuestro partido, movimiento. Y bueno, pues creo que buena parte de estos comentarios que hicieron en estos buzones, pues se va a solucionar ahora con el tema de la afiliación. ¿Por qué? Porque va a ser una afiliación que ya no tenga que ver con, híjole, si te encuentras a los compañeros de Morena en la plaza pública. No, vamos a tener a partir de enero y todo el 2025 un casa por casa. ¿No? Un casa por casa donde cualquier persona, no importa si es perteneciente a algún grupo político o alguna organización, va a poder decir, yo quiero participar en las asambleas seccionales por mi casa, ¿no? Y quiero ser parte del movimiento de la regeneración nacional. O sea, justo con este tema de apostarle más al movimiento que al partido, entiendo, si alguien milita o es simpatizante de otro partido, ¿puede integrarse? No, 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 no. La idea es que solamente estén en un partido político, ¿no? Y que sea, bueno, ya oficialmente en Morena. Habíamos tenido, mira, tenemos ahorita aproximadamente 2,5 millones de personas afiliadas, ¿no? El tema es que, por ejemplo, si tú lo comparas, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo cerca de 37 millones de votos por nuestra coalición, digamos, ¿no? Por Morena fueron 27 millones de votos, ¿no? Entonces ves una disparidad muy grande entre la cantidad de gente que está, pues, dándole su confianza a nuestro proyecto y la cantidad de gente que tiene la oportunidad de participar de manera activa en las decisiones del partido, ¿no? Entonces esto no puede ser así. Entonces lo que estamos buscando ahora es que toda esa gente que simpatiza con Morena, que ve en Morena un proyecto que puede mejorar las condiciones de bienestar para la gente y que quiere aportar algo porque tiene algo que decir, pues tengan ya de manera legal, digamos, el reconocimiento de que son parte de este partido movimiento y bueno, pues puedan también poner su voz, ¿no? Su granito de arena, su esfuerzo dentro de la institucionalidad del partido. Camila, me habla del buzón y del tema de casa por casa. Entender cuál es el objetivo de apostarle a la tómbola o a esta insaculación para elegir a los candidatos. Sí, fíjate que la tómbola surgió entendiendo una cosa fundamental de la representación política, ¿no? Y es, bueno, que vivimos en un país donde hay una buena cantidad de gente que no se dedica a la política de tiempo completo y que también merecen un espacio para poder representar a las y los mexicanos, ¿no? Y quizá no se dedican a la política porque tienen empleos que le tienen que dedicar tiempo completo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, no sé, ¿no? Las mujeres que se dedican a temas de limpieza, de los señores que son transportistas, que representan un sector importante de la población, que tienen una experiencia particular, saben lo que requiere, pues, ese grupo de personas, ese oficio, etcétera, ¿no? Pero por supuesto que por cómo está construida el sistema político, ¿no? Pues no tendrían la oportunidad de, por ejemplo, ganar una encuesta, ¿no? Porque pues, quizá no están posicionados entre la población, no han tenido el tiempo, los recursos económicos para poder construir una campaña. Y la tómbola busca solucionar esta problemática, ¿no? Busca que haya esta representación de estos personajes que de otra manera sería imposible que pudieran llegar a espacios de representación política. Fíjate que en 2018, por ejemplo, funcionó muy bien la tómbola, ¿no? Porque tuvimos experiencias pues, tanto de jóvenes líderes estudiantiles, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento fue diputado Diego del Bosque en Coahuila, ¿no? Y Diego del Bosque, pues era un joven que entonces participaba atendiendo un restaurante, ¿no? Y llega a representar, pues, a buena parte del pueblo de Coahuila. Y ahora sí es muy representativo allá en Coahuila, del bosque. Pues Es- ahora está como presidente del partido, ¿no? sí, sí, sí. Antes de pasar al tema de presidentes de Morena en los estados, preguntarle
¿qué métodos, además supongo de la tómbola, han pensado para evitar que el movimiento de cierta forma se contamine con llegada de otros cuadros de otros partidos? A ver, creo que más que pensar que se trata de un tema de contaminación, ¿no? Creo que Morena tiene que apostar por una revolución de las conciencias, ¿no? ¿Y qué es eso de revolución de las conciencias? Que quizás se dice mucho, pero necesitamos explicarlo, ¿no? La revolución de las conciencias es que las personas que han participado quizá a través de otras fuerzas políticas tengan una reflexión profunda, ¿no? De las carencias, las faltas de atenciones, cómo esos otros partidos políticos no han sabido solucionar buena parte de los problemas de las personas y se comprometan con ciertos principios irrenunciables. Creo que por aquí tengo justo uno, ciertos principios irrenunciables que tiene Morena. Ahora en las giras se está presentando esto, que es un decálogo de autoridades. ¿Qué es? Básicamente son 10 principios irrenunciables que tienen que tener las autoridades de Morena, ¿no? Igual te lo voy a compartir, pero te cuento rápido. Es, por ejemplo, que los representantes y las representantes de Morena tienen que estar en constante vinculación con el pueblo, ¿no? Que nos debemos a ellos, es importante que estemos rindiendo cuentas, pero sobre todo, pues escuchando cuáles son las necesidades que nos está comentando la gente. Otro, por ejemplo, nada de privatización de servicios básicos, ¿no? Aquí no se privatiza el agua, no se privatiza la recolección de basura, esas cosas no son parte de nuestro movimiento porque creemos, ¿no? Que tiene que haber un bienestar público, ¿no? ¿Qué otros hay? Bueno, obviamente la división que se tiene con el crimen organizado, que no se puede utilizar la policía para reprimir ningún tipo de protesta, por ejemplo, o de demanda ciudadana, ¿no? Y bueno, pues lo básico, ¿no? Que no haya malgasto de recursos públicos, que ejerzamos el poder con humildad. Son 10 puntos, ¿no? Y bueno, estos perfiles que quizá en algún momento hayan estado en otro partido político, ¿no? Que cumplan con esta parte. Nosotros no nos oponemos a que haya gente, y creo que hay grandes personajes que han participado en otros partidos políticos. La propia Tatiana Cloutier, ¿no? Que participó en otro partido y ahora está en Morena y me parece que es una gran representante de nuestro movimiento, ¿no? Entonces, no podemos estar cerrados, pero lo que sí es que tenemos que ser muy firmes, ¿no? Y pues exigir, ¿no? Que se cumplan estos principios básicos, porque de nada nos sirve tener un Morena de 10 millones de personas o los millones que sean, ¿no? Si no tenemos principios, pues que rijan, ¿no? Y que sean como muy claros de cuál es nuestra ruta. Y bueno, pues en eso nos vamos a basar. Vamos, ¿no? Va a ser ahora para las elecciones que vienen el próximo año a nivel municipal, tanto de Durango como de Veracruz, una serie de entrevistas y una serie de revisión de quiénes son los perfiles políticos que irán abanderados por nuestro movimiento, ¿no? Para, pues, garantizar que realmente, pues, sean dignos representantes de la gente que ha confiado en nosotros. A eso voy, Camila. Aparte de las próximas elecciones, ¿cuál es el método y prioridades que están dando en el partido para designar a los presidentes de Morena por estados? Pues mira, son los consejos estatales los que están decidiendo, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? Se están renovando ahorita de manera exclusiva las carteras vacantes, ¿no? Fíjate que nuestro estatuto dice que uno no puede tener una responsabilidad en los comités ejecutivos si además tiene un cargo de representación, ¿no? Entonces, no puede ser uno diputado y al mismo tiempo ser secretario general del comité en Yucatán, ¿no? Y no puede ser senador y al mismo tiempo. Entonces, pues muchos compañeros y compañeras que estaban en funciones de los comités ejecutivos, ahora en 2024 fueron electos o fueron integrados a una de las administraciones, a la administración federal o a la administración estatal o municipal, ¿no? Y entonces, para ser congruentes, ¿no? Lo que se hizo, ¿no? Fue pues pedirles que escogieran, ¿no? Algunos compañeros decidieron quedarse en el partido y pedir licencia, por ejemplo, de sus espacios de representación. Otros decidieron más bien dejar
de estar en la dirigencia del partido a nivel estatal, pero en todos los casos, ¿no? Las carteras que se renovaron fueron exclusivamente las carteras vacantes, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Y que lo logramos hacer en tiempo récord. En los 32 estados de la República hubo reuniones de las y los consejeros que finalmente tienen una representación, fueron electos por la gente, se reunieron, ¿no? Y ahí mismo surgieron los perfiles que levantaron la mano y dijeron, bueno, a mí me gustaría participar como presidente del comité estatal, etcétera, y por mayoría de votación, ¿no? Fue que se eligió a estos perfiles. ¿Tienen algún peso o influencia los gobernadores de Morena en este tipo de selecciones? No, pues son elecciones internas de nuestro partido. Algunos de los gobernadores y gobernadoras, como fue, por ejemplo, incluso en el caso de la presidenta de la República, pues lo que hacen es que toman licencia, ¿no? Toman licencia del partido, lo vimos, por ejemplo, en el Congreso Nacional, en el que se renovó el Comité Ejecutivo Nacional. Claudia compartió una carta, ¿no? Donde habló de un agradecimiento a Morena por el trabajo que había podido construir ahí, ¿no? Finalmente una fundadora que creó desde las calles nuestro movimiento, pero que ahora reconocía pues la importancia de gobernar para todos. Y el partido, pues es eso, es una parte, por eso se llama así, una parte de la población. Entonces, con el objetivo de poder gobernar para todos, quienes están en un espacio de representación, por ejemplo, del Ejecutivo, ¿no? Pues necesitan separarse del partido para poder gobernar para todos. Gracias, Camila. Mi última pregunta. A la par de la renovación de Morena, también se vio recientemente en Movimiento Ciudadano y antes en el PAN, y bueno, esta reelección de Alito en el PRI. ¿Cuál es su comentario justamente en torno a las dirigencias de los otros partidos? Bueno, pues a ver, por ejemplo, en el caso de Alito Moreno, pues nos damos cuenta de que ya una reelección más, ¿no? Y además, pues muy cuestionada, incluso por la propia militancia del revolucionario institucional. Ha habido una desbandada importante de priistas de ahí, porque justamente no están de acuerdo en la forma en la que se han elegido pues ahora reelecto a Alito Moreno en la dirigencia. La verdad es que parece insostenible tener un perfil como Alito Moreno. En el caso del Partido Acción Nacional, la verdad es que, mira, el mismo grupo al que tanto se cuestionó, que es el de Marco Cortés, bueno, ahora viene a poner pues un personaje que ha sido, me parece, de los más cuestionados del PAN por todas las denuncias, tanto legales como ciudadanas, que se han hecho con respecto a esto que se llama el cártel inmobiliario, ¿no? Y bueno, además, pues llega con una votación nimia, ¿no? Llega con una votación muy pequeña a nivel nacional. La convocatoria que se hace del PAN es una convocatoria en la que muchos panistas deciden ni siquiera participar, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que en esos dos casos, pues no hay ninguna voluntad de cambiar las actitudes antidemocráticas, no hay voluntad de abrir el partido político. El propio presidente hoy del PAN, pues ha tenido denuncias previas tanto en el PAN de la Benito Juárez como en el PAN de la Ciudad de México, de restringir el partido solamente para abrirlo a ciertos grupos que le son afines, ¿no? Y ahí están las denuncias que han hecho los propios panistas sobre ese caso, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Movimiento Ciudadano tuvieron su proceso, ¿no? Igual parece que un proceso ya muy cantado, donde pues finalmente después de que el liderazgo que habían tenido durante mucho tiempo decide hacerse a un lado, pues ahora llega Álvarez Maínez, ¿no? Pero bueno, también un proceso pequeño, bastante cerrado, donde no vemos que haya una apertura a unas votaciones que realmente integren a la gente. Yo creo que ahí habría que hacer la reflexión. Hay mucha gente que quiere participar en el quehacer político y los partidos se tienen que convertir en espacios para toda la gente, no solamente para algunos grupos que estén dentro de la militancia, ¿no? Nosotros tuvimos procesos abiertos cuando fue la elección de los consejeros. Cualquier persona que se identificó con Morena asistió
a estas votaciones que se dieron en todo el país, en todos los distritos del país tuvimos elecciones. Y bueno, pues ahora la búsqueda que tenemos es poder abrir nuevamente estas afiliaciones, pues para renovar la confianza de quienes ya una vez decidieron participar en el partido y sobre todo pues abrirnos a muchas más personas que tienen todo el interés de participar. Sobre este último punto, Camila, entonces reafirma, no están cerrados a ningún tipo de perfil proveniente de cualquier otro partido siempre y cuando cumplan con el decálogo. Siempre y cuando cumplan con el decálogo y los principios. Acabamos de tener también hace unos días, Dulce, la renovación de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, ¿no? Que es el órgano partidario que tenemos para que cualquier militante, ¿no? Pueda poner en su caso, en caso de ser necesario, pues un reporte, una denuncia interna cuando hay algún representante, compañero o compañera de nuestro movimiento que no está siguiendo los principios de nuestro partido político, ¿no? Y, ¿no? Creo que es importante que en ese sentido nuestra militancia y la población en general, pues nos convirtamos en observadores, ¿no? Nos convirtamos en agentes que estén todo el tiempo procurando que la Cuarta Transformación y nuestro partido Movimiento Morena, pues cumpla con esos principios y con esas promesas que tanto trabajo nos han costado, ¿no? Decía el presidente López Obrador en su carta de despedida, que también se leyó en el Congreso Nacional, que no hay que renunciar a nuestros principios de honestidad, que no hay que renunciar a pensar que se puede construir un país para todas y todos, ¿no? Y que siempre busquemos construir, pues, ese país que soñamos hace muchos años cuando empezamos a construir Morena. Pues ese justamente fue el especial, la reflexión que hay en torno a Morena, con voces precisamente de la dirigencia nacional, que tú nos trajiste aquí directamente de un desayuno, y también, pues digamos, la vocera de Morena, secretaria de Comunicación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta Nochebuena, o bien si nos ven diferido en otro horario, pues muy, muy feliz Navidad. Sí, Dul, gracias. Gracias por estar aquí, por celebrar también con nosotras los primeros meses de Dos con Todo. Gracias por dejarnos sus likes, sus comentarios siempre, por compartir esta información. Feliz Navidad, cenen rico. Nos vemos mañana aquí también en este espacio, Dos con Todo. Descansen.